Algunas personas afirman que no somos cristianos, o bien no nos conocen en lo absoluto o entienden mal. En la Iglesia, todas las ordenanzas se efectúan por la autoridad de Jesucristo y en su nombre. Han transcurrido 400 años desde la publicación de la versión en inglés del Rey Santiago de la Biblia, con significativos aportes de William Tyndale, a quien considero un gran héroe. El clero no deseaba que la Biblia se publicara en inglés común. Persiguieron a Tyndale de un lugar a otro, y él les dijo: si Dios me concede vida, de aquí a pocos años haré que el joven que guía el arado sepa más sobre las Escrituras que ustedes. Tyndale fue traicionado y confinado a una oscura y helada prisión de Bruselas durante más de un año. Su ropa estaba hecha harapos. Les rogó a sus captores darle su capa, su sombrero y una vela, diciendo: es verdaderamente monótono sentarse solo en la oscuridad. Esas cosas se le negaron. Con el tiempo lo sacaron de la prisión y lo estrangularon y quemaron en la hoguera ante una gran multitud. No obstante, la obra y la muerte de William Tyndale como mártir no fueron en vano. Puesto que a los niños santos de los últimos días se les enseña desde pequeños a conocer las Sagradas Escrituras, en ellos se cumple, en cierta medida, la profecía hecha por William Tyndale hace 4 siglos antes. Hoy, nuestras Escrituras están compuestas por la Biblia, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, la Perla de Gran Precio y Doctrina y Convenios. Debido al Libro de Mormón, con frecuencia se nos llama la Iglesia Mormona, que es un nombre que no nos ofende, pero que en realidad no es exacto. En el Libro de Mormón, el Señor volvió a visitar a los nefitas porque oraron al Padre en su nombre. Y el Señor les dijo: ¿qué queréis que os dé? Y ellos le dijeron: Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia, porque hay disputas entre el pueblo concernientes a este asunto. Y el Señor les dijo: ¿por qué es que este pueblo ha de murmurar y disputar a causa de esto? ¿No han leído las Escrituras que dicen que debéis tomar el nombre sobre vosotros, el nombre de Cristo? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Por tanto, cualquier cosa que hagáis, la haréis en mi nombre. De modo que daréis mi nombre a la iglesia, y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. Por mi causa. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese nombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. En obediencia a la revelación, nos llamamos la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en lugar de la Iglesia Mormona. Una cosa es que los demás se refieran a la Iglesia como la Iglesia Mormona, o a nosotros como los mormones, y otra muy diferente, que nosotros lo hagamos. La primera presidencia declaró: el uso del nombre revelado, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es cada vez más importante en la responsabilidad que tenemos de proclamar el nombre del Salvador por todo el mundo. Por ello, pedimos que al referirnos a la Iglesia, usemos su nombre completo siempre que sea posible. Al referirse a los miembros de la Iglesia, sugerimos usar la frase «los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días». Como referencia abreviada, se prefiere «Santos de los Últimos Días». Los santos de los últimos días hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. El mundo podrá referirse a nosotros como lo desee, pero al hablar, recuerden siempre que pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo. Algunas personas afirman que no somos cristianos, o bien no nos conocen en lo absoluto o entienden mal. En la Iglesia,
Todas las ordenanzas se efectúan por la autoridad de Jesucristo y en su nombre. Tenemos la misma organización que tenía la iglesia primitiva con apóstoles y profetas. En la antigüedad, el Señor ordenó 12 apóstoles. Se le traicionó y crucificó. Tras su resurrección, el Salvador enseñó a sus discípulos durante 40 días y luego ascendió al cielo. No obstante, faltaba algo. Algunos días después, los 12 se reunieron en una casa y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Lenguas repartidas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Sus apóstoles ahora habían recibido poder. Comprendían que la autoridad conferida por el Salvador y el don del Espíritu Santo eran esenciales para establecer su iglesia. Se les mandó que bautizaran y confirieran el don del Espíritu Santo. Con el tiempo, los apóstoles y el sacerdocio que poseían desaparecieron. Debían restaurarse la autoridad y el poder para presidir. Durante siglos, los hombres aguardaron con ansias el regreso de la autoridad y el establecimiento de la Iglesia del Señor. En 1829, se restauró el sacerdocio a José Smith y Oliver Cowdery por medio de Juan el Bautista y de los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Ahora se ordena al sacerdocio a los miembros varones de la Iglesia que son dignos, y dicha autoridad y el correspondiente don del Espíritu Santo, el cual se confiere a todos los miembros de la Iglesia tras el bautismo, nos distinguen de otras iglesias. Una de las primeras revelaciones manda que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo. Hoy en día, a la obra de la Iglesia la efectúan hombres y mujeres comunes, llamados y sostenidos para presidir, enseñar y administrar. Es mediante el poder de la revelación y el don del Espíritu Santo que se guía a quienes son llamados para que conozcan la voluntad del Señor. Quizás otras personas no acepten cosas como profecías, revelaciones y el don del Espíritu Santo. Pero si acaso desean comprendernos, deben entender que nosotros lo aceptamos. El Señor lo reveló a José Smith una ley de salud, la palabra de sabiduría, mucho antes de que el mundo conociera algunos peligros. A todos se nos enseña a evitar el té, el café, el alcohol, el tabaco y, por supuesto, las diversas drogas y sustancias adictivas, las cuales están constantemente ante nuestros jóvenes. A quienes obedezcan esta revelación se les promete que recibirán salud y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos. En otra revelación, la norma de moralidad del Señor manda que los sagrados poderes para engendrar la vida se protejan y se empleen solo entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa. El uso indebido de dicho poder solo lo excede en gravedad el derramamiento de sangre inocente o el negar al Espíritu Santo. Si alguien transgrede la ley, la doctrina del arrepentimiento enseña cómo eliminar el efecto de dicha transgresión. A todos se nos pone a prueba. Podríamos pensar que es injusto ser diferentes y estar sujetos a una tentación en particular. Sin embargo, ese es el propósito de la vida terrenal, el ser probados. Y la respuesta es la misma para todos. Debemos y podemos resistir las tentaciones de cualquier clase. El gran plan de felicidad se centra en la vida familiar. El esposo es la cabeza del hogar y la esposa el corazón. Y el matrimonio es una relación de igualdad. Un hombre santo de los últimos días es un responsable hombre de familia, fiel en el Evangelio. Es un esposo y padre afectuoso y dedicado, y honra a la mujer. La esposa apoya a su marido. Ambos padres fomentan el crecimiento espiritual de los hijos.
A los santos de los últimos días se les enseña a amarse los unos a los otros y perdonar sinceramente las ofensas. Mi vida cambió por un patriarca. Se casó con su novia, estaban muy enamorados y pronto ella ya estaba esperando su primer hijo. La noche en que nació el bebé hubo complicaciones. El único médico se hallaba en alguna parte del campo atendiendo a personas enfermas. Tras muchas horas de labor de parto, la condición de la futura madre se tornó desesperada. Finalmente se ubicó al médico. Dada la emergencia, actuó con rapidez y enseguida nació el bebé. Y la crisis aparentemente pasó. Sin embargo, algunos días más tarde, la joven madre falleció a causa de la misma enfermedad que el médico había estado atendiendo esa noche en otra casa. El mundo de aquel joven estaba destrozado. Conforme transcurrían las semanas, el dolor aumentaba. Apenas podía pensar en otra cosa y en su amargura se tornó amenazante. Hoy en día, sin duda, se le habría instado a entablar una demanda por mala práctica médica, como si el dinero pudiera solucionar algo. Una noche tocaron a su puerta. Una pequeña dijo solamente: «Papito quiere que venga, quiere hablar con usted». Papito era el presidente de Estaca. El consejo de aquel sabio líder era simple: John, ya deja el asunto. Nada de lo que hagas al respecto te la devolverá. Todo lo que hagas lo empeorará. John, déjalo así. Esa había sido la prueba de mi amigo. ¿Cómo podría dejarlo así? Se había cometido un terrible error. Luchó para poder controlarse y finalmente resolvió que sería obediente al consejo de aquel sabio presidente de Estaca. Lo dejaría así. John dijo: «Ya era un anciano cuando comprendí y finalmente pude ver a un pobre médico rural, extenuado por el trabajo, mal retribuido, corriendo de un paciente a otro, con escasos medicamentos, sin hospital, con pocos instrumentos, esforzándose por salvar vidas y logrando el éxito la mayoría de las veces. Había acudido en un momento de crisis, cuando 2 vidas pendían de un hilo, y había actuado sin demora. Finalmente lo comprendí», dijo. «Hubiera arruinado mi vida y la vida de otras personas». John ha agradecido al Señor muchas veces por el sabio líder del sacerdocio que aconsejó simplemente: «John, déjalo así». A nuestro alrededor vemos miembros de la iglesia que se han ofendido. Algunos se ofenden por incidentes de la historia de la iglesia o sus líderes y sufren durante todas sus vidas al ser incapaces de ver más allá de los errores de los demás. No dejan el asunto. Caen en la inactividad. Tal actitud es un tanto como la del hombre golpeado con un garrote. Ofendido, toma el garrote y se golpea en la cabeza todos los días de su vida. ¡Cuán necio! ¡Cuán triste! Ese tipo de venganza es autodestructiva. Si les han ofendido, perdonen, olviden y déjenlo así. El libro de Mormón contiene esta advertencia. «Y ahora bien, si hay faltas, estas son equivocaciones de los hombres. Por tanto, no condenéis las cosas de Dios para que aparezcáis sin mancha ante el tribunal de Cristo». Un santo de los últimos días es una persona bastante común. Ahora nos hallamos en todas partes del mundo y somos 14 millones. Este es solo el principio. Se nos enseña a estar en el mundo, mas no ser de él. Por lo tanto, llevamos vidas comunes dentro de familias comunes, entremezclándonos con la población general. Se nos enseña a no mentir, hurtar ni engañar. No usamos lenguaje profano. Somos positivos y felices, y no tememos a la vida. Estamos dispuestos a llorar con los que lloran y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas y en todo lugar. Si alguien busca una iglesia que requiera muy poco, sepa que esta no es la que busca. No es fácil ser santo de los últimos días, pero al final de cuentas, este es el único curso verdadero. A pesar de la oposición o las guerras, rumores de guerras y terremotos en diversos lugares, ningún poder ni influencia
puede detener esta obra. Ningún poder. Cada uno de nosotros puede tener la guía del Espíritu de revelación y del don del Espíritu Santo. Tan inútil le sería al hombre extender su débil brazo para contener el río Missouri en su curso decretado o devolverlo hacia atrás, como evitar que el Todopoderoso derrame conocimiento desde el cielo sobre la cabeza de los santos de los últimos días. Si ustedes tienen algún problema, algo pesado en su corazón, olvídenlo. Déjenlo pasar. Hagan un poco de arrepentimiento y van a ser visitados por el Espíritu Santo y confirmado por el testimonio de que ustedes saben de que existe. Y van a ser mirados y bendecidos. Es una invitación a venir a Cristo. Y en esta iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, la única iglesia viviente sobre la faz de la tierra, por su sola declaración, es donde encuentran el gran plan de salvación. De esto doy testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.